A ver, ¿alguna vez alguien se ha puesto a pensar si un simple trozo de pan blanco podría tener, digamos, un impacto en el azúcar similar al de un refresco? Suena raro, ¿verdad? Pero bueno, según el doctor Carlos Stroh, en su libro Dieta Cetogénica, parece que la bioquímica no miente. Y la respuesta podría ser que sí. Hablamos de cantidades importantes, quizás unos 35-45 gramos de carbohidratos que actúan rápido en ambos casos. Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en una parte clave del libro del Dr. Stroh, la parte 3, específicamente el capítulo sobre los carbohidratos. Siempre oímos hablar de ellos, ¿no? Son como la base de todo. Pero, ¿realmente sabemos qué son? ¿Cómo los usa nuestro cuerpo? Y sobre todo, ¿por qué el Dr. Stroh cuestiona tanto las ideas que nos han dado siempre? Exacto. Es que el Dr. Stroh lo que dice es que hay muchísima confusión. La gente le huye al azúcar de mesa, a la sacarosa, pero luego consume, pan, pasta, arroz, papas, sin darse cuenta quizá de que bioquímicamente el cuerpo los ve de forma muy parecida. Así que nuestra idea hoy es justamente esa, aclarar qué son los carbohidratos desde la perspectiva de Stroh, cómo los procesamos, y aquí, ojo, la diferencia entre glucosa y fructosa es fundamental, y por qué él critica muchas recomendaciones habituales. Vamos a intentar, desmitificar un poco este nutriente. Perfecto, me parece genial. Entonces vamos a desempacar esto. Empecemos por lo básico, ¿no? El Dr. Stroh hace una analogía que me pareció muy gráfica. Dice que para usar cualquier máquina, nos leemos el manual, pero para nuestro propio cuerpo, nuestra máquina, como que ignoramos cómo funciona. Y la infonutricional que nos llega, él la califica de lamentable, partidista y contradictoria. Así que, para poner un poco de orden, ¿qué es exactamente un carbohidrato para él, químicamente hablando? Hidrógeno y oxígeno. Se les llama hidratos de carbono o sacáridos. Es lo mismo. La forma más simple, digamos los ladrillos básicos, son los monosacáridos. El Dr. Stroh se enfoca principalmente en 3. Primero, la glucosa. Esta es como la moneda energética principal del cuerpo si llevas una dieta estándar. El cerebro la usa preferentemente en esas condiciones y casi todas las células la necesitan. Y un punto clave aquí, necesita insulina, la hormona, para entrar a la mayoría de las células. Sin insulina, la glucosa no entra fácilmente. Entendido. Glucosa necesita insulina. El segundo. El segundo es la fructosa. Esta la encontramos en las frutas, en la miel y muy concentrada en el jarabe de maíz de alta fructosa, que está en muchísimos ultraprocesados. Es el azúcar más dulce de todos. Y aquí viene la primera gran diferencia que Stroh recalca mucho. Su metabolismo inicial pasa casi todo por el hígado y, a diferencia de la glucosa, no necesita insulina para ese primer paso en el hígado. Y esto, como veremos, tiene unas implicaciones, enormes. Vaya, eso de que no necesite insulina para entrar al hígado ya suena, importante. ¿Y el tercero? El tercero es la galactosa, que forma parte del azúcar de la leche, la lactosa. Esos son los 3 monosacáridos básicos. Luego, si juntas 2 de estos, tienes los disacáridos. Ah, como el azúcar que le ponemos al café, ¿no? La sacarosa. Exacto. La sacarosa, el azúcar de mesa, es simplemente una molécula de glucosa unida a una de fructosa. El cuerpo, al digerirla, la rompe muy rápido en esas 2 partes, glucosa y fructosa. Por eso Stroh insiste, aunque tenga mala fama, su impacto real depende de cómo manejamos esa glucosa y esa fructosa por separado. Otros disacáridos son la lactosa de la leche, glucosa plus galactosa, y la maltosa, glucosa plus glucosa, que está en algunos cereales o jarabes. Bien, entendido. Monosacáridos, glucosa, fructosa, galactosa. Disacáridos, sacarosa, lactosa, maltosa, que se rompen en los básicos. Pero, a ver, siempre nos han vendido la idea de los carbohidratos complejos como los buenos, ¿no? El pan integral, la avena, las legumbres. ¿Cómo los ve el Dr. Stroh? ¿Son realmente tan distintos al final del día para nuestro metabolismo? Esa es una pregunta central, sí. Los carbohidratos llamados complejos son polisacáridos, o sea, cadenas muy largas de monosacáridos, generalmente de glucosa, unidas entre sí. El Dr. Stroh se centra en 3 importantes: el almidón, el glucógeno y la fibra. Vale, empecemos por el almidón. Está por todos lados. Papas, arroz, pan, pasta.
qué es lo crucial aquí según la visión de Stroh? El almidón es cómo las plantas guardan su energía. Son esas cadenas largas de glucosa. Lo clave según Stroh es el tipo de enlace que une esas glucosas. Se llama enlace alfa. Y resulta que nuestro sistema digestivo tiene enzimas, como la amilasa, que son súper eficientes rompiendo esos enlaces alfa. Ajá. ¿Qué significa eso? Que cuando comes almidón, sobre todo si es refinado, piensa en pan blanco, pasta blanca, arroz blanco, esas cadenas se desarman muy rápido. ¡Pum! Liberan un montón de glucosa de golpe a la sangre. O sea que, aunque la estructura sea compleja, la digestión es tan rápida que el efecto en el azúcar sanguíneo puede ser casi como comer azúcar simple. Exactamente. Provoca un pico rápido y alto de glucosa en sangre. Y claro, como respuesta, el páncreas libera un montón de insulina para intentar manejarla. Comprendo. Mucha glucosa rápida, mucha insulina. ¿Y el glucógeno? Dijiste que también era un polisacárido de glucosa. El glucógeno es nuestra propia reserva de glucosa. Lo guardamos principalmente en el hígado y en los músculos. También son cadenas de glucosa unidas por esos mismos enlaces alfa fáciles de romper. Es nuestra energía rápida, digamos. Pero, y este es un punto que el Dr. Stroh enfatiza muchísimo, nuestra capacidad para almacenar glucógeno es mínima, muy limitada. Limitada. ¿Qué tan limitada? Pues piensa en un tanque de gasolina muy pequeño. En el hígado caben apenas unos 100 gramos. Y en los músculos quizá unos 400 gramos, dependiendo de la persona y su masa muscular. Y ya está. 100 gramos en el hígado y 400 en los músculos. Eso suena poquísimo, ¿no? Si piensas en una comida normal con pasta o arroz. Es muy poco, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando comes carbohidratos y llenas rápidamente ese pequeño tanque de glucógeno? Toda la glucosa extra que sigue llegando de esa comida ya no cabe ahí. ¿Y a dónde va? Pues ahí interviene la insulina, que sigue alta por toda esa glucosa. La insulina le da la orden al cuerpo, principalmente al hígado, de tomar esa glucosa sobrante y convertirla en grasa. Ostras, este proceso se llama lipogénesis de novo, literalmente. Crear grasa nueva a partir de carbohidratos. Así que según Stroh, comer un exceso de carbohidratos, más allá de lo que cabe en ese pequeño almacén de glucógeno, lleva directamente a fabricar y acumular grasa corporal. Eso sí que cambia la perspectiva. El exceso de carbohidratos se transforma en grasa. Punto. Vale, nos queda el tercer polisacárido, la fibra. Siempre nos dicen que es buena, que hay que comer fibra. ¿Cómo encaja en este esquema? La fibra también son cadenas largas de glucosa, estructuralmente parecida al almidón. Pero aquí viene la diferencia química crucial. Las glucosas están unidas por otro tipo de enlace, el enlace beta. Y resulta que nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo, no tiene las enzimas para romper esos enlaces beta. Ah, vale. O sea, la diferencia entre el almidón, que nos da muchísima glucosa, y la fibra, que no nos da glucosa energética, es simplemente el tipo de pegamento químico entre las moléculas. Exactamente. Por eso la fibra pasa por nuestro sistema digestivo casi sin alterarse. No la podemos digerir para obtener energía de esa glucosa. Y aquí el Dr. Stroh, citando a otros como el Dr. Lustig, subraya la importancia vital de la fibra. Aunque no nos dé calorías, tiene funciones clave. ¿Cómo cuáles? Bueno, primero, da volumen a las heces, ayuda a la regularidad intestinal. Segundo, es el alimento de nuestras bacterias buenas del intestino, la microbiota. Ellas sí pueden fermentarla un poco y producir sustancias beneficiosas. Y tercero, y esto es súper importante en este contexto, cuando comemos un alimento natural con carbohidratos, como una fruta entera o un grano integral, la fibra que viene junto a ellos actúa como una especie de red, de freno. ¿Un freno? Sí, ralentiza la digestión y la absorción de los azúcares, glucosa fructuosa, y del almidón que están ahí empaquetados. Modera la velocidad a la que sube el azúcar en sangre y, por tanto, modera la respuesta de insulina. Entiendo. Es como si la naturaleza hubiera diseñado el paquete completo. El azúcar o almidón viene con su propio moderador natural, la fibra. Justo. Y por eso el Dr. Stroh es muy crítico con el procesamiento industrial de alimentos, que lo primero que suele hacer es quitar esa fibra protectora. El ejemplo clásico que pone es el zumo de naranja versus la naranja entera.
Al hacer zumo, quitas la fibra y te quedas con agua y un chute de azúcar, glucosa y fructuosa, que impacta de forma muy diferente y mucho más brusca. Claro. Y critica también que mucha fruta hoy en día, disponible todo el año, tratada, pues ha perdido parte de ese contexto natural. El concepto de comida sin fibra o fiberless food que menciona Lustig, para Stroh es uno de los grandes problemas de la dieta moderna. Esto conecta perfecto con lo que mencionaste al principio y que dijiste que era clave para Stroh. La diferencia metabólica entre la glucosa y la fructosa. Parece que ahí hay un punto fundamental de su argumento, ¿no? Explícanos eso. Sí, este es un pilar de la argumentación de Stroh y se basa mucho en trabajos como los del Dr. Luc Tapi sobre cómo metabolizamos la fructosa. A ver, recordemos, la glucosa se absorbe, va a la sangre, necesita insulina para entrar a las células, ahí se quema para energía o se guarda como glucógeno hasta llenar el tanquecito. Si sobra, la insulina dice a convertirse en grasa. Lipogénesis de nuevo. Ok, esa es la glucosa. ¿Y la fructosa? Ahora, la fructosa, su camino es distinto. Y según Schoen, potencialmente más problemático si la consumes en exceso y sin fibra. Casi toda la fructosa que absorbemos se va derechito al hígado. Y recordemos el punto clave. No necesita insulina para entrar a las células del hígado y empezar a procesarse ahí. Vale, directo al hígado, sin pedir permiso a la insulina. ¿Y qué pasa en el hígado? Pues el Dr. Schoen destaca dos rutas metabólicas principales que se activan fuerte con la fructosa y que él considera preocupantes. La primera es, otra vez, la lipogénesis de novo. ¿También crea grasa? Sí, y el hígado es especialmente bueno convirtiendo la fructosa en grasa, en triglicéridos. Muy eficiente. Esa grasa puede pasar dos cosas. O se queda acumulada en el propio hígado. El famoso hígado graso no alcohólico. Exacto, que es una epidemia silenciosa hoy en día. O bien, el hígado empaqueta esa grasa recién hecha en unas partículas llamadas VDLL y las manda a la sangre. ¿Y eso qué efecto tiene? Pues que te suben los triglicéridos en sangre. Y eso puede llevar a un perfil de lípidos que no es bueno para el corazón. Triglicéridos altos, HDL, el bueno, bajo, y partículas de LDL, el malo, más pequeñas y densas, que son más peligrosas. Es lo que se llama dislipidemia aterogémica. Stroh argumenta que esta dislipidemia causada por el exceso de carbohidratos, sobre todo fructuosa, y aceites vegetales es un factor de riesgo cardiovascular mucho más importante que comer grasas saturadas naturales como las de la carne o el coco. Además, todo este proceso de fabricar grasa en el hígado puede generar resistencia a la insulina, primero en el hígado y luego en todo el cuerpo. Es un camino directo hacia la diabetes tipo 2. Madre mía. O sea, la fructosa, sobre todo sin fibra, va al hígado. Lo fuerza a hacer grasa. Esa grasa puede dañar el hígado o ir a la sangre y empeorar el perfil de colesterol. Y encima, genera resistencia a la insulina. Es potente el efecto. ¿Y la segunda ruta problemática que mencionaste? La segunda ruta es la producción de ácido úrico. Aquí hay otra diferencia bioquímica importante con la glucosa. El primer paso para metabolizar la fructosa en el hígado gasta energía celular, una molécula llamada ATP. Y como subproducto de esa reacción química, se genera inevitablemente ácido úrico. Ácido úrico, el de la gota. El mismo. El Dr. Stroh vincula directamente el consumo alto de fructosa con el aumento del ácido úrico en sangre. Y niveles altos de ácido úrico son la causa directa de la gota, esa artritis tan dolorosa. Pero no solo eso, explica que el ácido úrico elevado también puede contribuir a la hipertensión arterial. Parece que inhibe la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico es el que relaja los vasos sanguíneos, ¿no? Justo, necesario para que las arterias se dilaten bien y baje la presión. Si el ácido úrico lo bloquea, los vasos se quedan más contraídos y sube la presión. Stroh cita estudios donde se ve que tomar bebidas azucaradas eleva rápido el ácido úrico y la presión arterial. Vaya, esto es de verdad revelador. Le da una vuelta completa a la idea de que azúcar es azúcar. La fructosa, por cómo la maneja el hígado, parece tener un potencial especial para causar problemas. Grasa en el hígado, lípidos alterados, ácido úrico alto, hipertensión, resistencia a la insulina. Sobre todo si se consume mucha y aislada de la fibra.
Cambiando un poco de tema pero relacionado con las frutas, los antioxidantes. Siempre nos dicen, come fruta y verdura por los antioxidantes que luchan contra el daño celular. ¿Qué dice Stroh sobre esto? Bueno, él explica el concepto básico, ¿no? Que nuestro metabolismo genera radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar las células, el ADN, causando estrés oxidativo, inflamación, envejecimiento. Y que ciertos factores como los aceites vegetales poliinsaturados o el exceso de azúcar pueden aumentar esos radicales. Y los antioxidantes, pues son sustancias que neutralizan esos radicales. Hasta ahí lo que sabemos. Pero le pone algún pero. Sí, introduce un matiz importante, quizá un poco polémico, sobre qué tan efectivos son los antioxidantes que vienen de la comida. Reconoce que alimentos como el café o el cacao tienen muchos compuestos antioxidantes, pero cita un estudio, menciona uno del 2003, que sugiere que los antioxidantes de frutas y verduras quizá no tengan un impacto protector tan grande sobre el daño oxidativo dentro de nuestro cuerpo como creíamos. ¿Y por qué? Porque nuestro cuerpo, dice él, tiene sus propios sistemas antioxidantes internos que son súper potentes. El glutatión, enzimas como la SOD. Estos sistemas harían la mayor parte del trabajo pesado de neutralizar radicales libres. Y entonces lanza una hipótesis interesante. ¿Y si la función principal de las vitaminas antioxidantes de los alimentos, como la vitamina C en la naranja o la E en el aceite de oliva, fuera proteger al propio alimento? ¿Cómo proteger al alimento? Claro, que la vitamina E, por ejemplo, esté ahí para evitar que las grasas del aceite de oliva se oxiden, se pongan rancias. Y la C en la naranja proteja a otros componentes de la fruta. Sería como un conservante natural para el alimento en sí, más que un gran escudo antioxidante para nosotros una vez que lo comemos. Qué curioso. O sea que quizás hemos sobrevalorado el papel directo de los antioxidantes de la dieta porque nuestras defensas internas ya son muy buenas. Interesante. Entonces, si no es tanto por los antioxidantes sistémicos, ¿qué fruta recomienda él y por qué? Basándose en todo lo que hemos hablado, impacto en el azúcar, la fructosa, la fibra, los nutrientes, el Dr. Stroh se inclina por unas frutas más que por otras. Recomienda especialmente las bayas, arándanos, moras, frambuesas, fresas. ¿Por qué? Porque tienen muchos nutrientes, muchos polifenoles, que pueden tener otros beneficios más allá de ser antioxidantes, pero relativamente poco azúcar y bastante fibra. Su impacto en la glucosa es moderado. Bayas. Vale. ¿Alguna otra? Sí, también considera excelentes opciones el aguacate, que es una fruta, y el coco, por sus grasas saludables y su contenido mínimo de azúcar. Aguacate y coco, perfecto. ¿Y el resto de frutas? ¿Manzanas, plátanos, uvas? Para el resto, su recomendación es moderación, priorizar las que sean de temporada, locales si se puede, y siempre comerlas enteras, con su fibra. Su criterio parece ser: busca la máxima nutrición con el mínimo impacto negativo en tu azúcar e insulina. Y evitar radicalmente los zumos y las frutas deshidratadas, porque ahí el azúcar está súper concentrado y sin la protección de la fibra y la estructura original. Ser consciente de la cantidad es clave, sobre todo si uno busca controlar el peso o tiene problemas metabólicos. Entendido. Moderación y elegir bien. Entonces, intentando resumir todo esto que nos has contado sobre la visión de Stroh de los carbohidratos, ¿cuál dirías que es el mensaje central? Porque, como decíamos, va bastante en contra de las pirámides alimentarias clásicas, ¿no? Totalmente. El mensaje central de Stroh es: tenemos que ir más allá de las etiquetas simplistas y entender la bioquímica y el contexto. Los puntos clave que él machaca son: 1. La confusión entre azúcar y carbohidrato. Muchos almidones refinados actúan casi igual que el azúcar. 2. La fibra es crítica. Quitarla cambia todo. 3. Glucosa y fructosa no son iguales para el cuerpo. La fructosa en exceso y sin fibra tiene rutas problemáticas propias en el hígado. Y 4. Nuestro almacén de glucógeno es minúsculo, así que el exceso de carbohidratos se convierte sí o sí en grasa. Esos 4 puntos son muy claros. Por eso, él critica tanto las dietas altas en carbohidratos, sobre todo refinados. Las ve como una causa principal de la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes.
Y lo que propone es un enfoque que busque mantener estables la glucosa y la insulina. Y eso pasa por elegir muy bien los carbohidratos, que tengan fibra, que sean nutritivos y que no disparen el azúcar. El índice glucémico, aunque lo explica en otra parte, encaja perfecto aquí. Es impresionante cómo entender un poco mejor la bioquímica, como lo plantea el Dr. Stroh, te hace replantearte todo sobre algo tan básico como los carbohidratos. Te obliga a cuestionar lo que dabas por sentado, ¿no? Sobre todo lo de la fructosa y la fibra. Absolutamente. El mensaje que queda resonando es que importa muchísimo el tipo de carbohidrato y sobre todo cómo te llega. ¿Viene con su fibra natural o es un producto refinado desnudo? Las vías metabólicas distintas, especialmente de la fructosa, y las consecuencias de llenar rápido ese pequeño tanque de glucógeno. Stroh cree que entender eso es esencial para comprender por qué estamos como estamos en salud metabólica. Da mucho que pensar, la verdad. Úrico, pues quizá la pregunta de fondo que deja Stroh sobre la mesa no es solo cuántos carbohidratos comemos, sino si son realmente la fuente de energía principal y más idónea para la que estamos diseñados. ¿Está nuestra máquina humana optimizada para quemar principalmente carbohidratos? O quizá, como él sugiere al hablar de grasas y cetonas, hay otros combustibles, como las grasas precisamente, que podrían ser más eficientes y saludables para nosotros en muchas situaciones. Y eso, claro, abre todo un debate sobre cuál debería ser la verdadera base de nuestra alimentación.